Mientras yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Lucas capítulo 1. Ya hicimos la lectura hace unos momentos, Lucas 1 del 26, nada más que aquí va a ser al 30 y... Lo habíamos hecho nada más hasta el 31. Y lo vamos a hacer hasta el 38. Vamos a volver a leerlo. Lucas 1, del 26 al 38. Que de pronto tose alguien y quiere ir corriendo, ¿verdad? No se preocupen, no todo es... Por cierto, ¿cómo va lo del Omicron? ¿Ya nos estamos muriendo? No, ¿verdad? Bueno, vamos a leer todos juntos, hermanos. Anunciación del nacimiento de Cristo. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos y mis hermanas. Decíamos hace unos momentos que en esta cuestión de la fiesta de la Natividad ha habido tantos elementos añadidos y distorsionados que ya no se alcanza a mirar a veces pues lo que es cierto y lo que no, lo que es añadidura y lo que realmente sí es correcto. Pero bueno, para eso precisamente está la iglesia cristiana, los cristianos, pues para que a la luz de la palabra nosotros podamos rescatar y, como dice nuestra campañita de lectura de la Biblia, redescubramos el significado de la Natividad. El pasado 17 de septiembre de este año 2001, la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó la despenalización del aborto en los casos de violación, incesto y malformación en el vientre materno. La resolución provocó protesta de grupos feministas, quienes vandalizaron una docena de monumentos en el centro histórico de Quito, en Ecuador. Entre las imágenes agraviadas está incluida una de la Virgen María, la cual fue cubierta con cintas de color verde, el color de las feministas abortistas. Estas reacciones han causado, además de indignación por parte de grupos católicos, una abierta interrogante. ¿Cómo es que, siendo defensora de las mujeres, cómo es que enarbolando la figura de la mujer como víctima del inexistente patriarcado, ofenden la figura de una de las mujeres más famosas de la historia? Habrá quien crea que el rechazo de las feministas hacia María sea a causa de la religión mayoritaria. Pero me parece que en realidad las causas son más profundas y vamos al fondo para descubrirla. En realidad, los bloques feministas, sobre todo los radicales,
no luchan a favor de las mujeres. Es contrario, pero las feministas no luchan a favor de las mujeres. Porque si así fuera, ¿cómo es que ellas enarbolan a un hombre vestido de mujer para ganar el título de Miss Universo? ¿Cómo es posible que ellos digan que Bruce Jenner sea la mujer del año cuando en realidad es un hombre vestido de mujer? Pero además aplauden a los transexuales cuando adoptan estereotipos de mujeres exuberantes, diciendo que ese es el ideal de la mujer. ¿Se dan cuenta cómo es que en lugar de exaltar a la mujer en su naturaleza, la están desdibujando? Y tienen la necesidad de traer hombres disfrazados de mujer para usarlos como bandera en su lucha. Las feministas reducen y desdibujan a la mujer en su naturaleza, porque realmente ellos no las ven como Dios las creó. Pero seamos o no devotos de María, tenemos que admitir que hay ciertos rasgos de su personalidad revelados en la Escritura que realmente a ellas les causa mucho conflicto. Porque contrario al perfil de las feministas, María no es una víctima del patriarcado, sino una mujer valiente y fortalecida en su fe para llevar adelante el plan que Dios le reveló y que le hubiera costado la vida en la sociedad de su tiempo, porque pudo haber sido acusada de adulterio. Les molesta la valentía de María, porque va más allá de los prejuicios de su sociedad y de su ideología, porque se alió con José, el hombre que Dios le dio como compañero, para que juntos hicieran la parte que les corresponde en el plan redentor de la humanidad. En una frase, María representa todo aquello que las feministas odian: la devoción a Dios, el amor a su pareja, la aceptación del destino donde un hijo no planeado puede cambiarles la vida. Y no, hermanos, no estoy haciendo una apología de María, ni mucho menos cayendo en la adoración de ella. Pero tenemos que admitir que, queramos o no, María es un ícono o icono imprescindible de la cristiandad, porque juega un papel fundamental en la llegada del Mesías. Ese que hemos visto semanas anteriores, en donde Isaías le dijo a Acaz, rey de Judá, que vendría un libertador para todos los que creyeran en él. María es controversial y su figura genera polémica, porque mientras unos equivocadamente la divinizan, otros caen en el extremo equivocado de denostarla y caer en la descalificación. Pero lo cierto es que María, como Pablo, como David, como Moisés, como Esther, como Ruth o como otros personajes de la Escritura, nos representa. Nos representa. Porque en ella se cumple la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cumplir su plan perfecto. Claro que guardando siempre las debidas proporciones. Hermanos, yo quiero hoy en este día, y no porque sea 12 de diciembre, eso es fortuito y es circunstancial, pero quiero que en este día, pero en el marco del tiempo de Adviento, descubramos 3 elementos de cómo el encuentro de Dios con María nos involucra, nos atañe, nos es parte, hermanos. Veámonos en el espejo de ellos, para que sigamos preparando nuestra mente, nuestro corazón, no solo para conmemorar el tiempo de la Natividad, sino para llevar a cabo el plan glorioso de nuestro Señor. ¿Cuál es el primer elemento que encontramos en este pasaje? El primer elemento que yo quiero compartir en relación de María y su anuncio es que el anuncio que viene a María es igual como el anuncio que viene a nosotros. Verso 28, y entrando el ángel donde ella se encontraba. Han pasado 8 siglos, hermanos, desde que Dios, mediante el profeta Isaías, dio al rey Acaz y a Judá el anuncio que enviaría un poderoso Salvador, un Mesías que traería paz, libertad
y gozo. Pero sabemos que la predicción se cumplió parcialmente en el nacimiento de Ezequías. Pero el cumplimiento total está a semanas, a meses de ser una realidad. Dios continúa con los preparativos. En el versículo 26 comienza diciendo al sexto mes. Esta frase de al sexto mes es una conexión entre la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y la anunciación del nacimiento del Mesías. Como decíamos hace un momento, nos dice ahí que fue enviado un ángel de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ustedes recuerdan lo que mencioné la semana anterior en relación a la región de Galilea. Les dije la semana anterior que cuando Isaías estaba profetizando, él dijo que en la región de Efraín y de Zabulón serían los primeros en donde se anunciaría la luz que disiparía las tinieblas. Bueno, en esa región está la ciudad de Nazaret. Y es de las primeras en donde la bendición de Dios se haría manifiesta. Nazaret. Nazaret nunca había sido mencionado en ningún pasaje de la Escritura, en ningún libro del Antiguo Testamento, pero tampoco en ningún libro de los llamados deuterocanónicos. Es el ángel Gabriel, el encargado de llevar la buena noticia. ¿A quién? Dice ahí, a una virgen, verso 27, comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, descendiente de la dinastía de David. Pero el Evangelio, hermanos, enfatiza un rasgo importante, que se ha convertido en una espada de dos filos porque por un lado es una situación extraordinaria, pero para otros se ha convertido en una piedra de tropiezo. ¿Cuál es? La virginidad de María. La virginidad de María. Y es tan importante, hermanos, que tan solo en esta pequeña porción el escritor sagrado la enfatiza 3 veces. Menciona 3 veces a María como virgen. ¿Por qué? Porque es un asunto importante que iremos descubriendo a lo largo de esta reflexión. Hermanos, la profecía decía en el principio, he aquí la virgen concebirá. Por lo tanto, la profecía debe cumplirse tal cual como Dios la había revelado. Por eso es importante que se enfatice la idea de la virginidad de este personaje, cuyo nombre, dice verso 27, es María. María es la traducción griega de Miriam, la hermana de Moisés, y cuyo significado es elegida de Dios. Y qué idóneo, hermano, es el nombre. Porque hay que reconocer, independientemente de nuestra posición a la mariología que ejerce la iglesia mayoritaria, María tiene algo que las demás mujeres no poseen. Y es que el privilegio, el honor, la oportunidad, el kairos de Dios de ser elegida para ser la madre del Salvador. Y bueno, ahí decíamos en alguna ocasión, nos podrá gustar o no las expresiones que la gente tiene en relación de María, pero no le podemos quitar esa cualidad, no le podemos quitar esa oportunidad, no le podemos quitar esa, no tanto como virtud, aunque pudo haber tenido alguna virtud, que las demás mujeres de su tiempo o de otros tiempos no han tenido. Pero cualquiera que haya sido la virtud de María o el perfil de María a los ojos de Dios, esto le dio a ella el privilegio de gestar en su vientre al Mesías de Dios, al Hijo unigénito de Dios, en quien hay salvación y vida eterna. María está en sus habitaciones. Es una mujer joven. Nos dice la historia que probablemente su edad gire entre los 14 y los 16 años. Una mujer joven. Ahora imagínense un embarazo juvenil. En estos días se enfatiza mucho que ante un embarazo juvenil, una pastilla de abortín, ¿no? Pero sin embargo para María esa es otra situación. En eso está María cuando el ángel se manifiesta y le hace un saludo de forma muy especial. Verso 28 dice, salve, muy favorecida.
Casiodoro de Reina, quien es el traductor de la Biblia que utilizamos la gran mayoría de los evangélicos, consideró utilizar la palabra salve para traducir esta expresión al español. Sin embargo, hermanos, la expresión para el cristiano del siglo XXI no le queda muy clara. Es más, podríamos decir que inmediatamente a bote pronto, quienes militamos alguna vez en la religión mayoritaria, nos recuerda a esa vieja oración de la salve, ¿no? Que era como una especie de credo, así, y que enfatizaba a María. Pero si nosotros vamos al texto, en la parte, vamos a llamarlo así, original del griego, la palabra que tradujeron como salve es Jairo. Y también puede ser traducida como alégrate, gózate, regocíjate y sé feliz. Este es el inicio del mensaje del ángel a María. Y si lo pudiéramos parafrasear, diríamos, alégrate, sé feliz, regocíjate, gózate. Y es una invitación, hermanos, a la alegría y a la dicha profunda y elevada. ¿Por qué? Porque María acaba de ser favorecida, bendecida con algo muy especial. Ella todavía no lo sabe, pero ella será el canal a través del cual llegará a esta vida el Salvador del mundo. Y digo que todavía no lo sabe porque a ella el saludo le parece desconcertante. Verso 29 dice, pues ¿qué salutación es esta? Ella se queda así, pues ¿qué tipo de saludo es esto? Y es un saludo asombroso, porque ella en sus planes a sus 15 o 16 años, tal vez está pensando en otro. Bueno, ya está pensando en su matrimonio porque está desposada, comprometida, está dada en promesa para casarse con José. Tal vez esté pensando en los arreglos, en el vestido, en los centros de mesa, en los invitados, en las invitaciones, no lo sé, en su ajuar de bodas, en lo que será su hogar. Pero ella está pensando en otra cosa. Pero por lo pronto se le aparece un ángel que con singular alegría le dice a ella, alégrate, y trata de contagiarle su alegría, alégrate, gózate. Y entonces ella se queda, así como dirían hoy, sacada de onda, porque no entiende cuál es la razón de semejante alegría. Pero también nos sorprende, hermanos, que además de que en el saludo es una invitación a la alegría, el ángel le dice, el Señor es contigo, el Señor es contigo. Y hay quien podría pensar que esta expresión del Señor contigo es un saludo meramente genérico, como cuando decimos, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ni siquiera estamos pensando realmente en preguntarle a la otra persona, ¿cómo está? Y a veces nosotros contestamos en automático, bien, aunque no estemos bien. ¿Sí entienden lo del saludo genérico? O sea, decimos buenas tardes, aunque no sean buenas tardes. Preguntamos cómo está, aunque no nos interesen cómo está. Y decimos bien, aunque realmente no estamos bien. Pero son formas sociales que utilizamos. Y podríamos pensar que cuando el ángel le dice, el Señor es contigo, es como decir salud, porque acabas de estornudar. Pero no, hermanos, no es así. La verdad es que estas palabras son una promesa de Dios. Y va unido al alégrate, porque cuando Dios da una misión de dimensiones divinas y sobrenaturales, es importante contar con ¿qué? Con la compañía, con el acompañamiento del Señor. Por ejemplo, Moisés, cuando iría a liberar al pueblo de Israel, prisionero en Egipto, Dios le dijo, yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, verso 12. O cuando Gedeón lucharía contra los madianitas con un ejército de tan solo 300 integrantes, le dice, Jehová está contigo. Jueces capítulo 6, verso 12. O cuando Dios llama a Jeremías para ser profeta a las naciones, le dice, contigo estoy. Jeremías capítulo 1, verso 8. ¿Y cuánto más, hermano, para una mujer con la vulnerabilidad de María, con su edad y su condición, en una sociedad adversa? Pues es pertinente que Dios le diga, alégrate, y el Señor está contigo. Pero en honor a la verdad, todavía María no entiende. Por eso dice, ¿qué clase de saludo es este? ¿Por qué la promesa de la presencia de Dios? ¿Por qué la invitación a alegrarme? Porque aún no conoce la naturaleza, ni la magnitud a lo que Dios la está invitando. Porque Dios la está invitando. Pero es pertinente, hermanos,
que ella sepa, antes de conocer la naturaleza de su invitación, que cuenta con Dios en su acompañamiento. ¿Cuántas veces nosotros no queremos iniciar grandes o graves o enormes proyectos en la vida? Y no queremos ir solos porque nos da miedo. Y qué mejor saber que en eso que iniciamos o emprendemos, el Señor va con nosotros. El Señor va con nosotros. Por último, hermanos, la salutación del ángel termina diciéndole: bendita tú entre las mujeres. Y aquí la argumentación de la superioridad de María por sobre las demás mujeres. Ella ha sido, y voy a decir una palabra, elogiada por Dios para esta misión. Y no me equivoqué. No dije, y dirán, no hermano, quiso decir elegida. No, elogiada. Fue elogiada por Dios para esta misión. ¿Por qué digo elogiada y no elegida? Bueno, sí fue elegida, pero ¿por qué utilicé elogiada? Porque la palabra elogio es donde se traduce bendición. Nosotros utilizamos bendición también como genérico, bendiciones. Pero la palabra bendición significa elogio de parte de Dios. Eso significa. Cuando alguien nos dice algo que no merecemos o que a lo mejor reconoce algo en nosotros, nos sentimos elogiados, profundamente conmovidos. Entonces Dios elogia a María dándole esa misión por algo que vio. Algunos dirán, tal vez había otras mujeres mejores. Bueno, pero no era tu criterio el que debe imperar, sino el de Dios. Y Él vio en María características que la hicieron que se fijara en ella. Así era ella, por encima de las demás. Por eso dice, bendita tú entre las mujeres. Y es la conjunción de dos elementos. Por un lado, el análisis profundo de Dios diciendo, esta mujer es la idónea. Y por otro lado, la gracia del Señor inmerecida para invitarla a participar en algo en donde iría involucrada la fe. Y reitero, hermanos, esto no es una apología para María. Pero, dice el dicho, honor a quien honor merece. Y ella se lo ganó. Dios no eligió a cualquiera, porque Dios no elige a cualquiera. Alguien dijo, pudo haber elegido a cualquiera. Pues sí, pero Dios no eligió a cualquiera, sino a alguien idónea, según su criterio y acorde a sus planes. Pero a todo esto, hermanos, además de que nos clarifica muchos elementos en relación a la fiesta de la Natividad que tiene que ver con nosotros, en lo particular, en lo individual. Hermanos, esto mismo sucede en nuestras vidas. Esto mismo pasa en un creyente en la vida de Jesús. Tal vez no viene un ángel, o sí, yo no sé cómo conoció usted a Cristo, pero de alguna forma el mensaje llegó a nuestras vidas. Y también llegó con una causa y una invitación al regocijo y a la felicidad. Alégrate, gózate, sé feliz, porque traigo buenas noticias de salvación. Eso significa la palabra evangelio, buenas noticias. Buenas noticias. Porque nosotros andábamos en nuestra vida llevándola como mejor nos parecía, cuando de pronto, vamos a decirlo así de manera figurada y algunos tal vez de forma literal, un ángel del Señor vino y le habló de Jesús y le quería contagiar a usted la alegría, el gozo y la dicha de la vida eterna. Gózate, alégrate en el Señor. Hace algunas semanas hablábamos acerca de este tema de la predestinación y decíamos que Dios ha predestinado a aquellos que Él llamó. Él invita a todos a ser parte de su familia, pero no todos responderán. No obstante, nosotros hemos respondido. Nosotros le dijimos sí al Señor. Sí, Señor, yo creo en ti, yo quiero seguirte a ti, yo quiero andar contigo. Y eso nos convierte en predestinados para ser sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Como dice Pablo en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos delante del amado. Hermanos, y si eso no causa dicha en nuestro corazón, entonces no sé qué lo puede causar. Unas cosquillas, un piquete de ombligo, no lo sé. Pero cuando nos ponemos a reflexionar, hermanos, que el Señor nos ha elegido, y si estamos en su camino, es para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos delante de su amado. Y llegó ese mensaje y nos clarificó la mente. Somos favorecidos, como María lo fue,
con el don de la salvación, de ser hechos sus hijos por la fe en Jesucristo. Pero además, Él nos promete algo, su compañía constante. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Y eso, hermanos, produce en nosotros gozo profundo. No solo en la carne y no solo en la mente, sino también en el alma y también en el espíritu. Hermanos, María sería el vehículo mediante el cual Dios cumpliría su promesa de hacer llegar el Mesías al mundo. En nosotros también somos instrumentos de Él para hacer llegar a Jesús al mundo, a las personas, a los que Él ya predestinó para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual los hace aceptos para el amado. ¿Ven como si tenemos cosas que nos identifican con María? El segundo elemento, hermanos, que nos da el pasaje en relación a este anuncio de María con nosotros, es que el anuncio es que vive en María, también vive en nosotros. Versículo 31 dice, concebirás en tu vientre. Concebirás en tu vientre. María se confunde del mensaje, pero todavía no le dice qué. Y el ángel nota la turbación de María y le dice, no temas. Verso 30, no temas. Este relato se parece mucho al de Zacarías en el templo. Si lo han leído, se acordarán que él estaba ministrando en el templo cuando de pronto en una parte del altar, un ángel, el mismo ángel por cierto, se le aparece con un mensaje especial. Y la reacción de Zacarías es de temor. Y dice el verso 12 del capítulo 1, dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Hermanos, ¿cómo es un ángel? Fíjense que precisamente ayer terminó un curso sobre el libro de Daniel, la primera parte de un curso sobre Daniel, y al estar revisando las estadísticas del examen que les hago, había una pregunta que yo dije, en esta van a fallar, pero si pusieron atención hubieran pasado conmigo. Yo les preguntaba, cuando Nabucodonosor manda construir una estatua y pide que adoren la estatua, ¿qué figura tenía la estatua? Irremediablemente la gente decía la figura de Nabucodonosor, pero no se sabe. El texto no dice que sea la figura de Nabucodonosor. La historia nos dice que pudo haber sido, sí, la figura de una persona. Pero por las características y la época y la estética del tiempo, pudo haber sido un obelisco, pudo haber sido una torre, pudo haber sido otra cosa. Entonces yo ahí como que con cierta intención los puse a pensar. Y que déjenme decir que pensar es gratis. Y la gran mayoría de las personas que tomaron el curso reprobaron esa pregunta, porque se dejaron llevar por lo automático. ¿Cómo es la figura de la imagen de la estatua que Nabucodonosor pidió que adoraran? Pues como él. Y lo mismo sucede aquí, hermanos, cuando preguntamos ¿cómo es un ángel? Inmediatamente en nuestra mente llega la idea de estas figuras que traen vestiduras blancas, que son como personas generalmente rubias, de ojo claro, pelo güero, alas, ¿no? Y generalmente así. O son niñitos gorditos, tipo Gerber, ¿no? Panzoncitos, nalgoncitos, piernoncitos. Y dicen, estos son los ángeles. Pero la verdad es que nadie sabe cómo es un ángel. No sabemos cómo es un ángel, hermanos. Pero lo que sí podemos saber por estas descripciones es que la experiencia de estar delante de un ángel debe ser algo sobrecogedor. Debe ser algo sobrecogedor, porque imagínense, Zacarías, un hombre de fe, conocedor del Señor en su palabra, se sobrecogió de temor cuando vio el ángel delante de él en el altar, ahí en el templo. Y yo creo que María de alguna forma también se desconcertó cuando vio a este ser celestial. Y le habló de cosas que ella no podía entender, pues decía, ¿qué clase de saludo es este? Entonces el ángel le declara a María la naturaleza de por qué está ahí. Verso 31 dice, concebirás en tu vientre. Bueno, si el saludo le pareció una locura, o más bien le pareció sorprendente, el contenido del mensaje ya era una locura. Concebirás en tu vientre. Por eso ella pregunta en el verso 34, ¿cómo será esto si no conozco varón?
Hermanos, hablando en términos humanos, María era la candidata menos idónea para la maternidad, porque era muy joven, una mujer muy joven. Su cuerpo aún no ha terminado de desenrollarse, dirían las abuelas. Todavía no termina de desarrollarse. Sí, sus órganos reproductores ya están listos, ya está produciendo óvulos, su útero ya se ensancha con capas de sangre para recibir un embrión y todo lo que se quiera. Pero realmente, médicamente hablando, su cuerpo aún no puede ser el de una mujer en plenitud para la maternidad. Además, socialmente, pues aunque está comprometida, había que guardar ciertas normas, entre ellas ¿qué? Entre ellas la pureza y la castidad. Y el pasaje no nos deja lugar a dudas que María era virgen, física, sexual y espiritualmente. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos la profecía hace 2 domingos y decíamos en el texto original cuando Isaías le dice, he aquí la virgen concebirá? Les dije que la palabra de la que tradujeron virgen del hebreo significa mujer joven, no necesariamente virgen, mujer joven. Por eso las personas que escucharon por primera vez a Isaías decir, he aquí la virgen concebirá, ellos pensaron en la esposa del rey Acaz, que era una mujer joven. Pero en eso no habría nada de extraordinario si era una mujer joven en edad de reproducirse, además casada. Lo que hace extraordinario el hecho es que cuando esta profecía la aplicamos al Mesías libertador, resulta que la mujer ni está casada, y si es una mujer joven, pero nunca ha tenido intimidad sexual con alguien. Y entonces algunos, queriendo como acomodarse al mundo, dicen, no, es que a lo mejor está mal traducido, y a lo mejor María no era propiamente virgen, ya andaba por ahí de loquilla con los novios, porque también existen esas teorías perversas. Dice, creo que Santiago dice, para los puros todas las cosas son puros, pero para los impuros y para los necios, en sus propios pensamientos lo son. Es decir, el león cree que todos son de su condición. Y entonces les cuesta trabajo pensar que haya una persona que se mantenga en pureza y en castidad en el mundo en el que estamos. Pero no hay lugar a dudas. María era virgen. Físicamente. Porque esto avalaría la concepción milagrosa de Jesús. Y pésele a quien le pese, María es virgen. No conoce sexualmente hombre alguno, aunque está comprometida con José. Verso 27, desposada con un varón que se llama José. ¿Qué es esto, hermanos? El desposorio implicaba 3 fases. Primero, el compromiso, es decir, vamos a hablarlo, nos ponemos de acuerdo, tu hija y mi hijo, y más adelante. Segunda fase, el compromiso como tal, en donde había una ceremonia, en donde se oficializaba el compromiso entre la dama y el caballero. Y por último, el matrimonio. Después de 1 año de la promesa, se cumplía con el matrimonio. Y María iba en la fase 2. Quiere decir que ella todavía no tenía ningún tipo de intimidad con José. Por lo tanto, ambos se mantenían en castidad ante el matrimonio. Por eso pregunta al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a tener un hijo yo si soy virgen? Claro, tengo un prometido, algo que en la cultura podría considerarse ya como un marido, pero no hemos pasado ni una noche juntos, vamos, puros besitos de piquito, nada más, y puro de manita sudada, nada más. Tal vez llegó a pasar por un instante en la mente de María que la promesa o la palabra del ángel era más hacia el futuro. Aquí concebirás. Pues sí, pues es lo natural, ¿no? Si uno se casa, pues es natural que se conciba. Pero no, hermanos, no era algo para muy lejano. Era algo que no involucraba a José. No lo involucraba. Y eso es precisamente lo que le hace un hecho milagroso, la concepción, y al mismo tiempo un misterio. Hermanos, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama eso? Misterio. En el argot navideño se le conoce como misterio, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es un misterio.
¿Cómo se dio la concepción de María? Bueno, ahorita nos van a dar algunas luces, pero a eso se le llama el misterio. Usted vaya a un mercado y diga, me da un misterio, y le van a dar esto. La concepción, José y María. Claro que hay que rascarle para entender todo eso, pero la gente no lo entiende. Ay, el pesebre, ay, el burrito. No, hermanos, es un misterio. Detrás de todo esto hay una teología profunda. Por eso la Navidad se ha convertido en lo que se ha convertido por la ignorancia de las personas. Andan por la calle recogiendo cualquier porquería y se la andan echando arriba, y entonces dicen, no, pues esto es Navidad. No, la verdad no habría ninguna necesidad de estas cosas si conociéramos la historia, hermanos, del nacimiento de nuestro Salvador. Bueno, el ángel le contesta, porque ella dice, bueno, pues ¿cómo, cuándo, dónde, con quién? Verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No hay intervención de varón en esto, sino que el mismo Espíritu de Dios vendría sobre ella. El Shekinah de Dios, la presencia de Dios, la misma, hermanos, que guió al pueblo de Dios en el desierto, como una nube de día y una columna de fuego de noche en su salida de Egipto, según Éxodo 13:21. O la misma que rodeó a Jesús en el monte de la transfiguración, donde sus discípulos vieron su gloria verdadera, Mateo 17. El mismo Espíritu vendría sobre María y depositaría en su vientre la genética que haría falta para que ella gestara a un varón en su seno. El 50% de lo que ella le faltaba, para gestar a un ser humano, se le iba a poner el Espíritu Santo. Nos está diciendo de una forma muy genérica, o sea, muy general pues, más que genérica. Pero él va a ser el Espíritu de Dios. El Shekinah es la palabra hebrea que significa presencia de Dios. El Shekinah de Dios vendría sobre de ella y depositaría en su vientre el 50% de la información genética para que se gestara en ella el cuerpo de un niño varón. El Mesías tendría una entrada a este mundo parecida a la nuestra, solo que con elementos muy distintivos al nuestro. ¿Cómo qué, hermanos? ¿Cómo qué? Como que, hermanos, Él sería el unigénito de Dios. Por eso Juan el apóstol dice, el unigénito de Dios, Juan 1:18, que significa que único en su género. Como niño era igual a cualquier otro. Fue concebido de forma distinta. No hubo intervención humana, no hubo un varón, no hubo cromosomas de varón ahí en esa intervención, sino los de Dios mismo. Pero todo lo demás fue igualito. Se formó un cigoto, luego se dividió en 2, luego en 4, luego en 8, luego en 16, 32, 64 y así, hasta que se hicieron miles y millones de células y se formó un bebé en ese vientre. Y estuvo ahí conectado a un cordón umbilical y su madre con su cuerpo y los elementos que ella consumía nutrían a ese bebé. Hermanos, la Biblia habla de una concepción virginal, y aunque lo voy a decir más adelante, pero no de un nacimiento virginal. Esa es otra cosa, que no existe. Pero por lo pronto es la presencia de Dios, hermanos, lo que hace que ese niño sea una realidad. Pero decíamos, como cualquier otro niño. No obstante, hay profundas diferencias, como decíamos, ¿como cuál? Como que Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es único en su género. Nadie más ha sido gestado de esta manera. Nadie más ha sido concebido de esta manera. Nadie. Nadie más ha sido gestado de esta manera. Hermanos, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, llega por gracia. Y nosotros, para poder ser hijo de Dios, ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo. ¿No le dijo así Jesús a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. No saber de nuevo, sino nacer de nuevo. Y quienes estamos aquí, yo quiero creer que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado ese nuevo nacimiento, a lo que los teólogos llaman regeneración, es decir, hecho nuevamente desde adentro.
Jesús viene a nuestras vidas, como vino a María. Dios viene a nuestras vidas y penetra hasta en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué? Y nos cambia. Y damos a luz, ¿qué? Una nueva personalidad. Somos distintos a raíz del nacimiento en Cristo. Somos personas diferentes en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir las cosas. Hemos tenido entendimiento de las cosas. ¿Y quién no habrá de este milagro, hermanos? El Shekinah de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que obra esos cambios en nosotros. ¿Qué tanto avanzará ese Espíritu? En la medida que nosotros se lo permitamos. Porque Él no va a llegar atropellando y ¡ay! No. Él lo va a hacer, ¿cómo? En la medida que nosotros se lo permitamos. Esta semana platicaba yo con un amigo, lo llamo amigo, aunque su gran defecto es que él es testigo de Jehová. Pero bueno, le llamo amigo porque me ha compartido momentos importantes de su vida. Y uno de ellos es que el 9 de noviembre murió su padre. Y me compartía él que casi al final de su vida, su padre empezaba a asistir a su congregación de los testigos de Jehová. Y lo decía como una forma de queja, dice, aunque no abandonó algunas cosas en su vida, totalmente, como la bebida y el decir malas palabras. Y la forma en cómo él explica por qué es que él no pudo deshacerse de esos hábitos, era porque pues ya llevaba muchos años con ellos. Ya estaban muy arraigados en él. Y por lo tanto, pues era imposible que dejara de beber y que dejara de decir malas palabras. Pero hermanos, a mí lo único que me queda claro, y yo espero que ustedes también, es que a veces no se trata de cambiar de religión, o de cambiar de templo, o de cambiar de círculo religioso, sino de ¿qué? De nacer de nuevo. De nacer de nuevo. Permitir que Cristo entre en uno y nos transforme en nuevas criaturas. El anuncio de la natividad de Cristo, hermanos, es el anuncio de que nosotros poseemos al mismo Jesús de la gloria en nuestras vidas. Y eso es lo que nos lleva, hermanos, de poder en poder y de victoria en victoria. Y si de pronto nos sentimos fracasados o vemos fracaso en nuestras vidas, no es por Dios, sino porque tal vez nos hemos alejado de Él, o tal vez porque hemos descuidado nuestra relación con Él. Y le echamos la culpa a todos, a la iglesia, al gobierno, a las circunstancias, a nuestros padres, a las estrellas, al destino, al diablo. Y nunca asumimos, hermanos, que el fracaso en la vida cristiana no es ni de Cristo ni es de los demás, es de uno. Porque la promesa ahí está, Cristo en mí, viviendo, y depende de mí que Él lo controle todo, porque Él nazca en mi corazón. Por último, hermanos, el tercer elemento del anuncio de María es que ese anuncio del Mesías se manifestaría en María como se manifestará en nosotros, o al revés, se manifestará, si se manifestó en María, también se manifestará en nosotros. Verso 31 dice, y darás a luz, y darás a luz. El ángel le ha dicho que concebirá sin la intervención de hombre. Su virginidad permanecerá intacta. Ahora, aquí hay un misterio, y tal vez es parte del misterio. María concibió en ese momento. En ese momento que el ángel habló con ella, ¿concibió María? Es probable. ¿Concibió al otro día? No es probable. Pero de que concibió, concibió. Aquí podríamos caer en el plano de la especulación. ¿Cuándo fue el momento de la concepción? Pero pues pudo haber sido en ese mismo instante, pudo haber sido al otro día, pero lo cierto es que ella concibió. Y su virginidad física quedó intacta. Lo que fue depositado en su vientre es obra del Espíritu de Dios. Pero Jesús, porque ese es el nombre del bebé, tendría que pasar por el canal pélvico como cualquier otro bebé para nacer. Ahí ya se perdió la virginidad. La Biblia habla de una concepción virginal, no de un nacimiento virginal. Porque no tendría ningún sentido la virginidad de María después de eso. ¿Cómo para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué le sirve a Dios una mujer virgen por la eternidad? Pues de nada. A un grupo religioso sí le sirve, para jalar agua para su molino.
Pero para los planes del reino de Dios, una mujer virgen por la eternidad, pues no le sirve de nada. O bueno, no le sirve de mucho, para que no nos escuchemos tan gachos. No le sirve de mucho. El punto es que al momento de nacer, Jesús tenía que pasar por el mismo canal donde pasamos todos, de nuestra madre. Y eso da por terminado, hermanos, en cierta forma, con la virginidad de María. Parir contribuye, en cierta parte, a que la virginidad termine. Lo que quiero decir es que Jesús es concebido espiritualmente. Pero esa concepción, tarde que temprano, tiene que darse a conocer a todos, a la luz. Ella podría decir, ya estoy embarazada, pero yo no le veo el embarazo. O alguien de ustedes puede decir, yo sí le veo el embarazo, ¿no? Tengo un día de embarazo. Pues no se te nota. Pues no se nota. Se notará a lo mejor a través de unas cuantas semanas, pero tengo 2 horas de embarazo. Por eso decía yo, ¿concibió en ese momento? No lo sabemos, no se le notaba. Pero independientemente de eso, tarde que temprano, ese embarazo se iba a notar. Los demás lo iban a notar. Y eso es lo que a ella le preocupaba. El problema a veces de las relaciones sexuales fuera de orden, sobre todo para las mujeres que son las que pierden en ese sentido, es que se van a notar. Se va a notar. Y los demás se van a dar cuenta de algo que ocurrió en lo íntimo y en lo privado, los demás lo van a notar. Y tienen que enfrentar esa situación. Bueno, en este caso sí era importante que se notara, porque Jesús no podía haber quedado como un embarazo espiritual. Ayer me decía mi hermana que ha estado mal en el trabajo, mi hermana es dentista, y dice, pues yo espero que me den aguinaldo y no sea espiritual, ¿no? Yo también espero que mi aguinaldo no sea espiritual, ¿no? O sea, espiritual a veces decimos pues que no se ve. En ese caso el Señor tenía que nacer y los demás lo tenían que notar. Lo tenían que notar. Porque tenía que nacer, por eso dice, concebirás un hijo y dice ahí, y darás a luz un hijo. O sea, dar a luz significa y los demás lo van a ver, y los demás lo van a conocer, y los demás se van a dar cuenta. Aunque aquí es importante, hermanos, retomar algo que dije hace un rato. Jesús es único en su género. Es el Hijo de Dios. Es el Mesías prometido. Él va a liberar al pueblo de sus pecados. Es hombre de carne y hueso. Nace de carne y hueso. Pero su naturaleza es distinta porque Él nace ¿cómo? Sin pecado. Sin pecado, verso 35 dice, el santo ser que nacerá. El santo ser que nacerá. Ahora, ¿han escuchado ustedes hablar del pecado original? Si es que ese niño nació en pecado. O hablan del pecado original. Y existen muchas interpretaciones equivocadas a este respecto. Hay quienes creen que el pecado original es que como todos somos concebidos a través de la sexualidad, pues eso es el pecado original. Pues entonces, ¿cómo quieren que nazcamos? A distancia, ahora que estamos ya en la distancia virtual a través de Zoom, ¿no? Vamos a nacer. No. Y entonces la gente enseguida dice, no, pues es que el pecado es que naciste en pecado. ¿Por qué? Pues porque tus papás tuvieron sexo. Ay. Bueno, pues la gente tiene esa idea que es el pecado original. Otros dicen que es porque por nuestros padres ancestrales, ¿no? Adán y Eva, que pecaron. Pero el punto es que dicen que cuando nosotros nacemos en pecado. Y por eso hay que bautizarnos, para que nos tumben los cuernos. Hasta luego en algunos lugares dicen, ya le quitaron los cuernos al bebé, porque ya lo bautizaron. Y hasta la gente luego se inventa unas ideas medias locas de, si el niño era muy inquieto, chillón, berrinchudo, payaso, y después de bautizarse se queda dormidito, ven como si le quitaron los cuernos al niño, porque había nacido en pecado. Bueno, independientemente de eso, todos nacemos no sin pecado, en el sentido de que no hemos pecado, o sea, no hemos hecho nada, pero sí nacemos con tendencia al pecado. Nuestros genes sí van cargados de una enorme información disponible para que en el momento preciso nosotros pequemos. Bueno, Jesús no traía eso. Traía carne como la nuestra, traía huesos como los nuestros, sangre como los nuestros, tendones, tripas y demás como los nuestros, pero Él no tenía en su
ADN espiritual, la tendencia hacia el pecado. Por eso dice, el santo ser que nacerá. Y por eso dice, él sí puede ser llamado con mayúsculas, Hijo de Dios. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, pero Jesús nace siendo Hijo de Dios. Él nace siendo el Hijo de Dios. Entonces, cuando el ángel le va diciendo a María sobre el bebé, este tiene que nacer y tiene que venir al mundo de una manera en la que todos lo noten, para hacer cosas en este mundo. Como dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. No está hablando en términos espirituales, sino en términos materiales. Fue concebido por el Espíritu de Dios, pero en la carne es hijo de ¿quién? ¿Descendiente de quién? Del rey David. Dirán, ¿cómo? Pues si no es el hijo propio, no es el hijo propiamente de José. Pero ante la sociedad, él es el hijo de José. Ante la familia es el hijo de José. Ante las autoridades, él es el hijo de José. Y ante la genealogía, él es el hijo de José. Y por lo tanto es de la dinastía de David. Jesús se mueve entre los dos ámbitos, hermanos. Entre lo espiritual y lo material. Y todo lo que sucede en lo espiritual, hermanos, se nota en lo material. Si nosotros oramos, obviamente estamos en el mundo espiritual. Si nosotros tenemos encuentro y comunión con el Señor a través del estudio de su palabra, sucede en el mundo espiritual. Si nosotros caminamos en comunión con el Señor, lo hacemos en el mundo espiritual. ¿Pero qué cree? Eso se manifiesta en el mundo material. Es que yo te veo distinto. Es que ese brillo en tu mirada, es que tus acciones, es que en tu familia, es que en tu trabajo, es que en lo que eres, se notan las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo espiritual que permea a lo natural, a lo material. Y así es, hermanos. Jesús no se quedó en el vientre de su madre y ahí creció y ya luego salió a los 30 años y dijo, voy a predicar en Galilea. No, él nació. Y su madre lo amamantó con leche materna natural. Y su padre también lo cargó y le enseñó a caminar y le enseñó el oficio de la carpintería y le enseñó el oficio de la construcción. Él era un niño que los demás vieron. Lo vieron que un grupo de pastores que fueron guiados por un ángel y ellos que lo miraron. Y también un grupo de magos del oriente que viajaron posiblemente desde Babilonia hasta Judea para mirarlo y tal vez hasta tocarlo o cargarlo. No adoraron un espíritu, ni una idea, ni una ideología, sino un ser hecho de carne y hueso. Dios con nosotros. Y Él es real, hermanos, en nuestras vidas. Él es real en nuestras vidas. Hoy nosotros podemos ver a Dios, tal vez no con los ojos que se han de comer los gusanos, pero somos sensibles a su presencia y a su actuar en nosotros y a través de nosotros. A través de nosotros. Esta semana le compartí a mi esposa que estaba leyendo y escuchando el testimonio de un pastor llamado Joshua Bromer, quien antes de llegar a Cristo dedicó su vida y su juventud a ser actor pornográfico. Uno lo ve y uno no se puede imaginar que esa persona haya hecho lo que dice que hizo. Mucha gente pensaría que eso es ser cool, ¿no? Puro éxito, placer, dinero. Y él dijo, sí, gané mucho dinero. Hice miles de películas. Pero en la soledad de mi habitación me sentía vacío y avergonzado por lo que hice yo con mi cuerpo y con el cuerpo de otras personas. Y un día sin proponérselo, dice, conocí a alguien que me habló de Jesús y mi vida cambió. Y empecé a caminar con el Señor. Renuncié a ese tipo de vida. Me costó mucho trabajo porque había gente que me reconocía por mi sucio pasado. Y eso me atormentaba porque entonces ya no podía sentirme libre completamente. Pero el Señor fue actuando en mi vida. Y fue actuando en mi vida. Y fue llenando mi vida. Y llegó un momento en el que cuando la gente me encontraba, no podían creer que yo fuera ese que veían antes. Y le preguntaban, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo es que hoy te ves feliz y dichoso? Y dice, y muchos no lo entendieron y me rechazaron, pero no importaba.
porque ahora vi en mí la luz de la esperanza de que Jesús cambia a quien lo encuentra. Hermanos, ¿dónde sucede eso? ¿O cómo suceden esas cosas? En el interior, en el espíritu, en nosotros, hermanos. Pero tarde que temprano, si lo alimentamos, los demás lo notarán. Los demás se darán cuenta que somos cristianos y que seguimos a Jesús. Claro que si lo decimos quedará más claro. Dicen que 3 cosas se notan desde el cielo: la muralla china, las luces de Nueva York y el cambio en Cristo de la vida de aquel que nace nuevamente. Yo estoy seguro, hermanos, que María tal vez dudó por un momento, pero ante la duda el ángel le da una evidencia contundente. Dice: tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Tienes dudas, María? Ve a Elizabeth. Vela. Ella es la prueba fehaciente de que en otro tiempo la veían como otra cosa y hoy es testimonio del poder de Dios vivo. La vida de Elizabeth y Zacarías cambió, y ese cambio notorio, manifiesto, evidente, perceptible, no solo por ellos, sino por todos los que le rodearon, alentó a María a decir: sí, adelante, sea como el Señor quiere que sea, para la honra y gloria de su nombre. El discurso del ángel termina con la siguiente frase: porque no hay nada imposible para Dios. Verso 37. Ahora, Casiodoro de Reina, nuevamente, el que tradujo la Biblia al español que nosotros leemos, le pareció conveniente traducir así la frase: porque no hay nada imposible para Dios. Y suena poderosa. Pero si vamos al texto, vamos a encontrar que Casiodoro de Reina omitió una palabra. Tal vez porque en ese momento él no creía que fuera así. Pero la palabra que él omitió fue la palabra rema. Y la palabra rema es palabra. Y otros traductores de la Biblia, como en la Nueva Traducción Viviente, tradujeron ese mismo pasaje diciendo: pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Pero la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. El ángel había dado palabra a María proveniente de Dios. Todo lo que le dijo el ángel era palabra de Dios. Y le dijo: y se va a cumplir porque es palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que ver con la respuesta de María. Primero déjeme decir que ella mostró una disposición valiente, contraria a la de las feministas, que en cuanto se saben embarazadas quieren buscar un lugar para que el patriarcado Estado les otorgue el permiso para poder abortar. No, las feministas siempre son víctimas. Todo lo que no han logrado es por su papá, por su hermano, por el gobierno, por Dios, por la iglesia. Todos los demás son culpables de que ellas se sientan miserables y feas. Siempre, y son víctimas. Y eso es lo que también hace el feminismo con las mujeres. Tú eres víctima, y eres víctima. Y les tatúan eso en la cabeza y las mujeres creen que son víctimas. Pues María no es víctima. Ella valientemente le dice: he aquí la sierva del Señor. ¡Qué disposición! Imagínense, una jovencita de entre los 14 y los 16 años, en lugar de ponerse a chillar y decir: ¡ay, qué voy a hacer! Malditos hombres, Dios ha de ser hombre, me odia tanto, por eso me pone en estas circunstancias. No, he aquí la sierva del Señor. ¡Cuánta disposición, hermanos! La misma disposición que mostró Abraham cuando Dios le pidió a su hijo como ofrenda en sacrificio y le dijo: heme aquí, Señor, Génesis 22:1. La misma disposición cuando Dios en el templo preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? E Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, Isaías 6:8. O la misma de un niño llamado Samuel, cuando Dios le habló y le dijo: heme aquí, Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 4. María aceptó el desafío. Valientemente aceptó el desafío. Y selló su palabra, hermanos, con fe y confianza, diciéndole a Dios: hágase conmigo, ¿conforme a qué? Conforme a tu palabra. ¿Qué le dijo el ángel? Porque la palabra del Señor siempre se cumple. Y ella dijo: bueno, pues hágase conmigo conforme a tu palabra. Si tu palabra siempre se cumple, yo confío en tu palabra.
Si tu palabra es verdad, yo creo en tu palabra. Si tu palabra es bendición, yo descanso en tu palabra. Hermanos, tiene que ver con nosotros. Si el Señor nos da palabra de vida, ¿qué tenemos que decir nosotros? Hágase, Señor, conforme a tu palabra. Te voy a dar vida, Señor, conforme a tu palabra. Te voy a quitar la vida, conforme a tu palabra. Te voy a quitar el trabajo, conforme a tu palabra. Vamos a hacer una poda en la iglesia, pues conforme a tu palabra, Señor. Quisiéramos nosotros otras cosas, pero el Señor, la palabra del Señor dice, siempre se cumple. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es garante de que todo saldrá bien. En este anuncio previo al nacimiento, hermanos, que nos atañe, somos exhortados a confiar en Jesús. Somos desafiados a creer en Jesús. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el optimismo y la fe? Porque a veces la gente piensa que es lo mismo. Cuando Vicente Fernández cayó en el hospital, o Carmelita Salinas cayó en el hospital, ustedes pudieron haber visto un montón de expresiones de optimismo. Va a salir bien, todo va a estar bien, Dios le va a dar salud. Y se inundaron las redes sociales y los conductores de televisión dijeron, ella va a ser fuerte, y un montón de optimismo, pero no había fe. No había fe. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y el optimismo? El optimismo descansa en las circunstancias, creemos que todo va a estar bien. Pero la fe descansa en una persona. Lo que Él decida está bien. Lo que Él decide está bien. Si Él decide que se vaya, está bien. Si Él decide que se queda, está bien. Si Él decide darme, está bien. Si Él decide quitarme, está bien. Si Él decide esto, está bien. Y si decide lo contrario, está bien. Y eso es fe, hermanos. Confianza en alguien, no en algo, no en las circunstancias, porque esas son movibles, pero es bien. Por eso, hermanos, Él promete ir con nosotros, estar con nosotros, y nos desafía a confiar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Decir lo mismo que María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando entregamos la vida a Cristo en salvación, le estamos diciendo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esa debe ser nuestra paz y nuestro descanso. Y qué mejor noticia, hermanos, que sabiendo que en el marco del nacimiento del Salvador, nosotros podamos encontrar este tipo de manifestaciones de la fe. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y hagamos una oración para finalizar. Padre, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por tu palabra, que siempre es pertinaz y oportuna. Te rogamos, Señor, que ésta pueda anidar en nuestras mentes y en nuestros corazones, y siempre nos lleve, Señor, hacia adelante. Bendícenos, pues, Padre. Benefícianos, Señor, con el favor tuyo en cada aspecto de nuestra vida. Y que podamos vernos a través del ejemplo hoy de María, en tener en ella, Señor, la misma disposición y tal vez la misma idoneidad en el sentido de haber sido elegidos y escogidos para ser parte de tu reino y ser parte de tu familia y ser parte de tus planes. Y te lo agradecemos mucho. Y sé que nos das igualmente desafíos que van más allá de lo lógico o de lo concebible. Y también nos pide, Señor, que nosotros descansemos en que la presencia misma tuya será la que obre lo que nosotros no podemos hacer. Señor, gracias. Y nuevamente exaltamos tu poderosa presencia. Bendito sea, Señor, por este grupo de hijos tuyos, a quienes tú hablas hoy a su mente y a su corazón. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendice.